Muy buenos días. Sí, ahí sí. Buenos días. Saludo con especial atención a nuestra distinguida audiencia. Estamos próximos a comenzar en nuestro webinar. Por favor, les pedimos que que prendan mantengan sus cámaras apagadas y estaremos en condiciones de iniciar los próximos minutos. No tengo audio. ¿Cómo puedo escuchar esta cuestión? ¿Estás conectado tú? Eric, muy buenos días. Ricardo Rojas por acá, gusto saludarte.
¿Ya? Muy buenos días a todos los asistentes. Soy el coronel Mauricio Ibarra, jefe del Departamento de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército, el CECIM. Y quiero darles la más cordial bienvenida a este primer webinar del ciclo de conversatorios de este año 2022. En la práctica, lo que queremos es, como hemos señalado anteriores oportunidades, es crear actividades que tiendan a reflexionar y establecer diálogos acerca de temas vinculados a los ámbitos de la seguridad y de la defensa. Como ustedes saben, este Centro de Pensamiento Militar es la organización del Ejército de Chile que promueve la gestión del conocimiento, el análisis y el pensamiento estratégico, colaborando a la vez en el ámbito de la seguridad y la defensa, tanto en las operaciones militares, la investigación científica y el estudio estratégico. Es por eso que en esta oportunidad queremos conversar sobre el conflicto que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania desde la perspectiva macroeconómica, de lo que se denomina la guerra económica. El enfoque de este webinar va a estar dado en ese sentido por una visión general sobre las implicancias que tiene este conflicto en la economía internacional en un mundo cada vez más globalizado e interconectado e interdependiente, para posteriormente analizar los efectos que la guerra económica y militar ha tenido a nivel internacional, regional y también a la postre en el ámbito nacional. Esto sobre todo en un contexto en que las acciones de la Federación Rusa y las sanciones comerciales de los países occidentales se han establecido como una herramienta de presión y disuasión política, las cuales han generado un clima de incertidumbre económico y financiero bastante generalizado. Además de considerar cómo las acciones armadas de Rusia plantean el desafío de invertir, fortalecer y adaptar los sistemas de defensa y la cooperación dentro de los distintos estados. Con todo esto con el objetivo principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Y es en este sentido en que es importante considerar el entorno económico, el político y estratégico, que cada vez es más complejo, como lo hemos estado viendo. Por ello, hemos invitado hoy a conversar con nosotros al experto en análisis financiero, Jorge Berrío Fogel, quien es contador auditor de la Universidad de Chile, tiene un MBA en la Universidad de Tulane, es candidato a doctor de la Universidad de Lérida. Además, cuenta con innumerables posgrados en finanzas avanzadas, en particular en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Georgetown, en la Universidad de Harvard, y además actualmente se desempeña como gerente de finanzas en el grupo Geosei. Por otro lado, Jorge Berrío es perito judicial para todas las cortes de apelaciones del país. En el ámbito académico podemos mencionar también que es profesor en el MBA de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de la Santísima Concepción y de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto en particular en materias de temas contables, financieros, riesgos y control de gestión. Bueno, con esta presentación le damos la más cordial bienvenida a Jorge Berrío, quien nos expondrá durante un par de minutos. Adelante, Jorge. Muy bienvenido. Antes que nada, muchas gracias. Quiero agradecerle la invitación al CECIM y sobre todo para conversar algunos temas con respecto a lo que está pasando y una visión de lo que está, de la implicancia y los efectos de la economía mundial y económico derivados del conflicto ruso-ucraniano. Así que primero agradecerles la invitación, agradecerles la oportunidad de poder dar esta charla y sobre todo también agradecer a todas las personas que se han conectado para conversar de estos temas que son
realmente importante y un poco desde el ámbito militar o del ámbito financiero es importante analizarlo o ver qué es lo que está pasando. Esta charla la vamos a dar en 3 ámbitos. Primero, una visión del conflicto, por qué pasa, por qué está pasando. Una visión de lo que se llama en la segunda parte, lo que es lo que se llama el concepto de guerra económico-financiero. Y el tercer punto, que es prácticamente la conferencia, relacionada con cuáles son las implicancias de este tema a nivel mundial, local en Chile y lo que es los efectos a nivel latinoamericano. Primero, entendamos como visión. La guerra, no hay cosa más cruel que la guerra, y los que son militares entienden perfectamente que nadie quiere una guerra. Pero hay que considerar que la guerra es parte de nuestra esencia. Es parte desde el inicio de las civilizaciones que la guerra ha estado presente. Por lo tanto, negar que existe la guerra o negar la propia historia de la humanidad no se puede hacer, porque la guerra es inherente. Lo que ha pasado en los últimos años, principalmente, yo diría las últimas 2 décadas, es que existió como nunca una integración de los mercados internacionales, la integración de todos los puntos de vista económico, comunicacional, interrelación, interdependencia, y eso determinó como que la guerra entrara en una dimensión desconocida, como fuera una cosa del pasado, Twilight Zone, como si esto no existiera en el mundo. Pero parece que nos olvidamos que los conflictos están presentes y han existido y están hoy día presentes. Hay que incluir, por ejemplo, los conflictos y la guerra en Siria, Yemen, Afganistán, República del Congo, Camerún, Etiopía en la zona del Tigray, Mozambique, conflicto Israel-Palestino, Sahara Occidental e Irán, por nombrar algunos conflictos que hoy día están presentes y han estado en conflicto. Por lo tanto, no debemos olvidar que la guerra es consecuencia o es parte de la naturaleza humana. Si vamos a algunos escritos de hace 200 años de von Clausewitz, de su libro de la guerra, hay que considerar y tener presente algunos pensamientos e hipótesis que aun cuando tienen 200 años siguen aún presentes. Por ejemplo, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y hay otro que a mí me gusta, que dice que la guerra es un acto de violencia que intenta obligar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. Por lo tanto, el conflicto en alguna manera tiende a generar la voluntad de uno por sobre otro, que es en parte lo que estamos viendo en el conflicto entre rusos y ucranianos. ¿Por qué el conflicto? Porque tiene que nacer de alguna parte. Esto no nace de un hecho aislado, tiene que ser de algo progresivo. Por lo tanto, me gusta mucho desde el punto de vista de los análisis, porque hay muchas teorías, mucho análisis, conjetura. La única manera de saber por qué fue el conflicto, en la realidad, hay que estar en la cabeza del Estado Mayor de Putin y en el mismo presidente Putin, porque si no es difícil saber qué es realmente lo que causa el conflicto. Sí me gusta mucho la teoría o los planteamientos hechos por el profesor de la Universidad de Chicago, John Meissner, que es principalmente ¿por qué? Porque esto analizaron el conflicto no ahora, sino que lo analizaron de prácticamente el año 2010, que vienen analizando el potencial conflicto en la zona ucraniana con Rusia. Lo que se ve la perspectiva desde que hasta el año 2000, el foco estratégico occidental, como foco estratégico, estaba en Occidente, después en Europa, noreste de Asia y en el Golfo Pérsico. No olvidar que en la Segunda Guerra Mundial siempre fue Europa primero, por lo tanto siempre hubo un foco estratégico, geopolítico, primero en Europa. Pero a contar del año 2000 cambia el eje geopolítico, independiente que sigue siendo prioritario el hemisferio occidental, pasa del eje de Europa, pasa a un eje de Asia por el tema del efecto China, después Golfo Pérsico por todo lo que es el efecto y los efectos del petróleo, y después Europa. Por lo tanto, hay cambios de ejes políticos, geoestratégicos a contar del año 2000 hacia adelante. No hay que olvidar qué es lo que es Ucrania. Si Ucrania no es un país chico, Ucrania prácticamente, si en superficie, prácticamente la superficie de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda juntos. Por lo tanto, no es un país que uno diga, no, es un país chiquitito que no tiene ninguna relevancia en términos de superficie. No, tampoco no olvidar quiénes son los países limítrofes en cadena. Alemania, Francia es limítrofe con Alemania, Alemania es limítrofe con Polonia, Polonia con Ucrania y Ucrania con Rusia. Por lo tanto, sí hay factores en términos generales de relaciones geoestratégicas o de limítrofes que es importante considerar y que son históricas. No olvidemos la historia. Si a veces nos olvidamos que la historia existe y no empezó hace 10 años. Después, si uno analiza Ucrania y los efectos geopolíticos dentro de Ucrania,
hay que analizar claramente qué pasa. Si uno analiza la zona ucraniana, desde las elecciones del 2014 para atrás, se ve claramente que hay dos ejes. Primero, en la parte oeste de Ucrania está más ligada a Occidente, pero en la parte este, la zona del Donbass, la zona de Donetsk y Luhansk, está más ligado al área rusa. En la última encuesta que se hicieron, toda la zona oeste quería pertenecer al área occidente, pero no así la zona este del área del Donbass de Ucrania. Por lo tanto, hay que entender que dentro de la propia Ucrania hay tendencias geopolíticas totalmente diferentes y parece que eso se está olvidando un poco en los análisis, las tendencias. Les doy otro ejemplo. Antes de la invasión, cuando se separó Ucrania de la Unidad de República Socialista, Ucrania dejó específicamente arrendada Crimea a Rusia para la base naval de Sebastopol. Entonces, fueron los propios ucranianos que en parte cedieron, si no territorialmente, cedieron para que la propia Rusia pudiera entrar a través del Mar Negro, a través de la base militar de Sebastopol, y están arriendo. O sea, una anexión que hicieron en 2014 no era tan ridícula desde el punto de vista geopolítico. En general, las causas del conflicto, hay causas que son más profundas y hay causas que son más directas, pero las causas más profundas del conflicto radica, y por eso son tendencias, no puedo decir que esa una opinión pueda estar discordante con otras opiniones, pero sí existió una presión constante de Occidente a través de la OTAN para ir anexando lo que son las regiones del este de Europa, principalmente en el caso de los países de la ex órbita soviética, y que empezaron a mover todas las piezas de manera de ir integrando a la antigua Europa a la Alianza Atlántica, que en teoría se ha dado en tres fases. La primera fase, el año 99, que integran a Polonia, República Checa y Hungría, y después en la segunda fase, del año 2004, integran a Lituania, Rumania y Bulgaria, y entran en una tercera fase, que es prácticamente el 2008, que quieren integrar principalmente a Ucrania y a Georgia. El año 2008, la propia Organización del Tratado Atlántico sacan declaraciones con respecto a la intención, a las ganas que tienen los propios miembros de la OTAN de integrar a Ucrania y a Georgia a la Organización del Tratado Atlántico. Por lo tanto, ¿por qué tanto Ucrania habla de que yo quiero permanecer? Porque fue la propia OTAN la que le dijo, a mí me gustaría que fuerais parte. En ese minuto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que esto sería un tremendo error y una amenaza directa a Rusia. Y se entiende que mucho de la guerra que sucedió en Georgia en aquellos años fue producto de la declaración del año 2008 de la propia OTAN de querer integrar a Ucrania y Georgia dentro de esta alianza. Las causas más directas están radicadas prácticamente del 2012 para adelante, 2014, que dicen relación con las elecciones políticas en Ucrania. Hay que recordar que los gobiernos antes del 2014 eran prorrusos, totalmente. Pero a contar del 2014, 2013 para adelante se da una lucha de poderes, juego de poderes en Ucrania y termina prevaleciendo la opción más ligada a Occidente. Y esa es la que se supone que son algunas de las razones que del 2014 obligan a Putin prácticamente a no invadir, sino que a anexar Crimea. Y nadie dijo nada con respecto a la anexión de Crimea. Por lo tanto, las razones coyunturales últimas no parten de alguna fecha y yo creo, a mi juicio y también de algunos analistas, el 2014. Cuando uno prepara un conflicto de esta envergadura, no creo que se haya iniciado la preparación económica y financieramente 1 o 2 años antes. A mi juicio, la preparación económica y financiera de un Estado para ir a la guerra de esta envergadura, yo creo que se da del 2014 para adelante. Porque hay que preparar, sabiendo las sanciones internacionales que vienen. Respecto a Putin, uno podemos decir, Putin es el problema, es irracional, es un loco. Putin quiere crear la gran Rusia. O ¿saben qué más? Putin es como Hitler, quiere crear el nuevo orden mundial. Posiblemente se vean de esa manera, pero no hay que olvidar algunos hechos que son claros y precisos. Primero, existió la expansión de la OTAN hacia el este. Por lo tanto, están tocando los callos de Putin. Segundo, aun cuando Ucrania no es un país que se llama de interés estratégico vital, ya sea geopolítico o económico, no es un país estratégico. ¿Por qué la OTAN determina que siendo que no es un país de interés estratégico vital, termina haciéndolo? Y eso se entiende la presión para generar un problema con Rusia. Desde las advertencias dadas por Rusia,
¿Por qué no se creó una Ucrania neutral? ¿O por qué no políticamente dijeron, ¿por qué no hacemos una Ucrania neutral? Sabiendo que igual tenía una tendencia a occidente, más que hacia el este. Definitivamente, a mi juicio, pusieron a Putin en una encrucijada y lo arrinconaron en la esquina. Por lo tanto, en el fondo, están arrinconando y están llegando a la frontera. Si uno habla de lo que son la doctrina Monroe en Estados Unidos y otras doctrinas, esto sería como colocar bases rusas en México o colocarle bases rusas en Canadá. Es decir, está llegando a la zona de influencia. Por eso que aquí hay un juego de ajedrez y un juego de política. No olvidemos la historia, por favor. En el año 39, antes que iniciara la guerra, Alemania dio las mismas razones que está dando Rusia para invadir Ucrania. Simplemente son una justificación para imponer factores estratégicos ya definidos con anterioridad y que deberían esos factores estratégicos en la base para entender este conflicto. Eso, a mi juicio, son lineamientos, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero son lineamientos que pueden darse. Bajemos al tema económico, que es en el fondo el concepto. Primero, entender lo que es lo que se llama la guerra económica financiera. Puede que para algunos suene ridículo o no se entienda, pero la definición de la guerra económica financiera como objetivo es buscar privar al enemigo o adversario de los recursos que necesitan para mantener la economía funcionando. La forma de debilitar al adversario es inhibiendo su capacidad de beneficiarse del intercambio financiero, comercial y tecnológico de los demás países. Dentro de la herramienta de la guerra económica financiera, y que lógicamente ustedes lo están viendo como concepto, son los embargos comerciales, limitar los flujos de capitales, limitar el acceso a los mercados financieros y medidas para lo que es el financiamiento y los créditos, las sanciones de diferentes tipos, guerra comercial o barreras comerciales, suspensión de la ayuda económica de cualquier tipo, expropiaciones y boicot. Esto no es nuevo, si ya se ha hecho. Se hizo en los años 80 cuando existió con Rusia y Estados Unidos. Rusia no fue capaz de mantener el impulso económico que dio Estados Unidos y mantener la competencia por el gasto militar. No hay que olvidar, por favor, que derivado de los Estados Unidos, del gasto militar y los déficits fiscales que se produjeron, es que derivaron el resfrío, fue las grandes recesiones que vivimos en Latinoamérica en los años 80. ¿Qué está pasando? Bajamos un poco. ¿Qué está pasando en la economía mundial? La economía mundial viene saliendo de una pandemia y la pandemia en términos generales afectó en un 3% el Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué es lo que realmente produjo la pandemia? La pandemia produjo que se desajustaran todas las cadenas logísticas, todas las cadenas comerciales y las cadenas de materias primas. ¿Cuál es el efecto que uno ve más tangencialmente? Que no hay productos, que los productos no llegan, que los productos se están demorando, porque se produjo primero una frenada de los impulsos productivos en los diferentes países y adicionalmente las cadenas logísticas se pararon o se trancaron por efecto de la pandemia. ¿Cuál es el efecto directo de esto? Primero, que no tenemos productos, que hay quiebre de stock, que hay productos que nos tienen, hay productos que en vez de estar disponibles en una semana están hablando 3 meses. Y un efecto directo, por ejemplo, es los costos del transporte. Un contenedor de China que podía a Chile costar $5.000, hoy día está cercano a $25.000. No porque no exista el transporte, son los mismos barcos, los mismos. Pero el efecto es que la economía, al no tener las cadenas logísticas disponibles, los costos se agregaron. Adicionalmente, que es súper importante para los análisis económicos que se pueden hacer, es que la última década fue muy estable en todos los países, muy estable económicamente, en todos los sentidos. Y esa estabilidad dio una sensación de tranquilidad al mundo. Estábamos interrelacionados, interconectados, whatsappeábamos con China, teníamos Facebook, las relaciones internacionales, las transferencias internacionales. O sea, vimos una sensación, sobre todo en la última década, de una tranquilidad internacional tremenda. Y eso dio origen a que se produjera lo que se llama la interdependencia de los países. Nosotros no producimos grandes cantidades de petróleo y gas, por lo tanto dependemos de otros países. Y al depender de otros países, nuestra economía depende de terceros. Estados Unidos también pasó a depender mucho del comercio de Rusia.
Europa, por así decirlo, y esto después lo vamos a analizar parte del origen, depende energéticamente de Rusia, depende del petróleo y sobre todo de los hidrocarburos, para su energía depende de Rusia. Por lo tanto, nos interrelacionamos pensando que nunca iba a haber un conflicto o que estas cadenas no se iban a parar, pero se pararon. Y eso es lo que hoy día vamos a tener que analizar más adelante, es qué pasa con los países, con su capacidad de poder operacionalmente mantenerse y sobrevivir si es que se existe después una irrupción o corte en las cadenas de abastecimiento que sea más grave para los países. Y eso es algo que se tiene que analizar. Las empresas estamos analizando hace mucho tiempo lo que se llama la continuidad operacional, que significa qué pasa si hay un conflicto, una situación grave, cómo se hace para mantener la continuidad operacional de las compañías funcionando. Yo creo que es tiempo, desde el punto de vista militar, del punto económico y político, ver qué pasa con la continuidad operacional de uno como país. Les doy un dato simbólico. En los años 90, Chile hizo contratos para mantener una gas natural por pipeline a través de Argentina. Lógicamente nosotros hemos tenido conflictos territoriales, hemos tenido conflictos y por mucho que uno quiera y los políticos digan que no los vamos a tener, uno debe pensar que los va a tener en el futuro. Está la plataforma continental hoy día como conflicto, por lo tanto no hay que pensar que no va a ocurrir, por lo tanto uno debe prepararse. Y en ese aspecto, en los años 90 se dio una interdependencia o dependencia del gas de Argentina. Nos cortaron el gas y las cañerías quedaron vacías. Ese problema que pasó en los años 90 está pasando hoy día a mayor escala en la economía. Es decir, nos pusimos autodependientes de otros países, cortaron los suministros y nos produjo el gran problema. No hay que olvidar la continuidad operacional, tanto en el caso de uno como empresa, pero también como país. Por eso que es importante los efectos de la pandemia, los efectos de esta guerra que van a tener. Y un efecto más indirecto está relacionado con la inflación y el alza sostenida en los precios de diferentes productos, sobre todo los commodities y los alimentos, que es lo que ustedes están viendo hoy día con el alza de la benzina, el alza del gas y otros elementos. Y eso es parte derivado de los efectos de la pandemia. Estados Unidos nunca en los últimos 15 años había tenido una inflación cercana al 7%. Y hoy día el efecto en Estados Unidos de tener el galón a 3.6 dólares, subirlo casi a 6 dólares, en Estados Unidos eso es un desastre para el tema de la movilidad y el efecto grave en los combustibles. Ya lo tuvieron en los años 75 con la crisis del petróleo, pero hoy día eso está causando una inflación no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Qué podemos hablar de la economía ucraniana o rusa? De la economía rusa, prácticamente tenemos que decir que es un proveedor estratégico en términos de hidrocarburos, petróleo y principalmente alimentos, principalmente trigo y maíz. Pero tampoco no olvidemos cuánto pesa la economía rusa a nivel mundial. La economía rusa no pesa mucho, no está avanzado tecnológicamente, no hay desarrollos tecnológicos avanzados, por lo tanto la economía rusa depende mucho de Occidente en muchas cosas. La economía rusa, para ver dimensión, es equivalente a la economía del estado de la Florida en Estados Unidos. Eso es la economía rusa. La economía rusa es equivalente a la economía mexicana, para que en términos de dimensión. Por favor, no olvidar que no porque sea la economía rusa de una envergadura, eso no quiere decir que no tenga factores estratégicos económicos, porque el petróleo es un factor estratégico económico, el maíz y el trigo son factores económicos estratégicos y sobre todo los hidrocarburos también hoy día son factores económicos estratégicos a analizar. Si uno ve la economía ucraniana, es un país principalmente agrícola, minero, principalmente minería de hierro, neón y otros metales preciosos. Tiene una economía de un Producto Interno Bruto cercano a los 920.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 3.24% anual, estamos hablando cifras antes de la guerra, con un ingreso per cápita alrededor de 7.500 dólares per cápita, con una tasa de inflación cercana al 8%. Las exportaciones mayoritariamente dirigidas a Rusia, un 9.2%, Polonia, Turquía, India, Italia y China. De las importaciones, mayoritariamente un 14% de Rusia, 11% de China, Alemania 11%, Polonia 7%, Bielorrusia 7%, Estados Unidos cerca del 5%, con un déficit fiscal cercano a los 47.000 millones de dólares. Por lo tanto, es una economía en desarrollo, no es una economía que uno dijera tremendamente potente, pero cuidado, el que no sea potente no quiere decir que tenga algunos elementos estratégicos. ¿Qué elementos estratégicos tiene? Algunos componentes que hoy día son importantes para la electromovilidad, y el segundo elemento importante que tiene Ucrania es
el maíz y el trigo. Ucrania es una planicie. Para los que les gusta la historia militar o les gusta estudiar, la batalla más grande de tanques en la Segunda Guerra Mundial es Kursk. Y Kursk está casi a 100 kilómetros del límite fronterizo entre Ucrania y la Unión Soviética, como a 700 kilómetros de la capital de Kiev. Por lo tanto, re interesante que si uno analizara o ve fotografías antiguas, son planicies. Por lo tanto, estas planicies son muy aptas y son especialmente importantes para el tema de agricultura. ¿Qué exporta en general Ucrania? Maíz, aceite de girasol, trigo, minerales de hierro, productos elaborados de hierro, principalmente hilos, cables y conductores para electricidad. Mayoritariamente eso es mayoritario. Pero si uno ve dónde está el peso está en mineral de hierro, principalmente, otros minerales que los vamos a comentar más adelante, y mayoritariamente agricultura. En eso sí son potencias. En el caso de Ucrania y Rusia, juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos. Me refiero a lo que es trigo, cereales, petróleo, gas natural, carbón, oro y lo que se llama hoy día metales preciosos. Se entiende, y bajando a la economía mundial, que la guerra ruso-ucraniana podría afectar un punto el PIB, el Producto Interno Bruto mundial. Todo depende de en cuánto tiempo dure la guerra, que ya van más de 30 días, por lo tanto son conflictos que no son cortos, son un poco más de largo aliento. Pero lo que más afecta a la guerra ucraniana, es, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estima que a nivel mundial debería incrementarse en 2.5 puntos la inflación mundial producto de la guerra con Ucrania. El mayor problema económico derivado de la guerra está por dos vías. Primero, por el tema de los alimentos y segundo, por el tema energético. Puede que a nosotros no nos afecte mucho el tema energético, pero sí a nivel lo que son el precio de trigo y maíz a nivel mundial. Por lo tanto, esa es un poco la coyuntura que hay. Les doy algunos datos extraídos de la OCDE con respecto al aumento de las materias primas. Por lo tanto, el trigo, por ejemplo, ha aumentado cercano de precio al 90%. En el caso de los fertilizantes, cercano al 80%. El níquel, cercano al 60%. El maíz, cercano al 40-45%. El paladio, cercano al 30%. Y el aluminio también, cercano al 30%. No hay que dejar de mencionar que los efectos más fuertes los está recibiendo Europa. Europa es dependiente de Rusia en términos de gas y petróleo. Prácticamente depende Europa del 27% del petróleo ruso, 41% depende del gas y un 47% del carbón. Por lo tanto, Europa depende estratégicamente y geopolíticamente, desde el punto de vista energético, depende de Rusia. No hay que olvidar, podríamos tener diferencias con Donald Trump, presidente que fue de Estados Unidos, pero Donald Trump cuando fue a Europa le dijo en la reunión de la OTAN a la presidenta de Alemania en aquellos tiempos, la Angela Merkel, le dijo, ¿por qué Estados Unidos tiene que estar financiando a la OTAN y poner más recursos para defender Europa si la propia Alemania le estaba comprando hidrocarburos y generando líneas de abastecimiento a través de Rusia? Puede que esto era antes del conflicto, pero eso da la razón de decir, ¿por qué usted depende económicamente de un país que teóricamente fue su enemigo o es su enemigo y lo provee estratégicamente en un 41% un 27% de petróleo y un 40% del punto de vista energético? No hay que olvidar tampoco que los países en conflicto no representan más del 3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, pero independiente que depende del 3%, que no es nada en términos de efecto a nivel mundial, sí son importantes en términos de materias primas, porque son importantes a nivel de gas, petróleo, y en la actualidad, entre Ucrania y Rusia representaban, porque hoy día el conflicto va a cambiar todas las cifras, representaban el 30% de las exportaciones de trigo y el 20% de las exportaciones mundiales de maíz. Por lo tanto, aquí sí hay un efecto a nivel mundial que es muy, muy importante. Los efectos de este conflicto, que van más allá de la frontera, tiene algunos puntos bien específicos. El primero, el financiero. Los sistemas financieros hoy día están expuestos a los sistemas internacionales. Si ustedes quieren, del punto de vista estratégico, analizar las coyunturas económicas, vean qué están haciendo los bancos.
El primer punto para analizar, si ustedes quieren ver los conflictos, vean lo que hacen los bancos. Los bancos son los primeros que reaccionan ante cualquier conflicto internacional o cualquier conflicto en la economía. Lo que ha venido pasando es que los bancos están viendo que existe a nivel mundial un riesgo. Y cuando los bancos ven riesgo, las instituciones financieras se contraen o toman medidas restrictivas. Vean lo que pasa en Chile con la restricción a los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, todas las restricciones que está haciendo la banca. ¿Por qué? Porque ven riesgo y al ver riesgo se contrae. Es el primer efecto que se llama, del punto de vista, el canal del punto de vista financiero. El segundo canal tiene relación con lo que se llama la confianza en los mercados bursátiles. Todas las bolsas han caído. El rublo, la moneda rusa, prácticamente se desplomó prácticamente en un 20% y posiblemente caiga más, producto de la guerra. El rublo no es una moneda transaccional y al no ser una moneda transaccional no tiene efecto en la economía, salvo internamente. Estados Unidos, aunque uno no lo quiera, tiene algo que tiene un poder que ustedes no se imaginan. ¿Cuál es el poder? No es el poder militar, es el poder económico. El poder económico tiene el patrón oro, que era antiguamente antes de Bretton Woods. El patrón oro significa yo mando la economía. ¿Por qué yo mando la economía junto con Europa? Porque las transacciones que se hacen a nivel mundial se hacen en euros o se hacen en dólares. Por lo tanto, ese patrón es tremendamente importante para lo que son las relaciones comerciales. Si yo quiero comprar petróleo o Rusia quiere comprar materias primas, las tiene que pagar en dólares o en euros. Y eso es un factor hoy día en la economía que da un poder extraordinario a Estados Unidos. La guerra económica de aquí a lo futuro se va a dar sí o sí en que, sobre todo China, trate de que el yuan sea una moneda transaccional. Mientras las monedas no sean transaccionales, imposible que las economías puedan vencer a la economía americana en términos económicos financieros. Y eso, en la confianza en los mercados, ven riesgo. Por eso que las bolsas se han desplomado o las inversiones se han desplomado. No hay, por ejemplo, los portfolios de la AFP en Chile que tenían inversiones en portfolios internacionales indexados posiblemente a Rusia, perdieron más de 1.000 millones en términos de inversión por la indexación que tenían de factores de riesgo a los mercados, sobre todo rusos. Y el tercer elemento importante en esta guerra está relacionado con el precio de la energía, especialmente relacionado con el petróleo y el gas. Esto va a aumentar sí o sí el tema de la inflación a nivel mundial y va a reducir los crecimientos del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países, sobre todo a aquellos que son dependientes energéticamente del gas y del petróleo. En el caso nuestro, somos dependientes. Uno podría analizar diferentes escenarios, por ejemplo en Rusia, que es la caída del rublo, el aumento de la inflación. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que pasó en Rusia. Hoy día los mercados están tan interrelacionados que se imaginan que hoy día en Chile nos cortaran las visas y nos cortaran las Mastercard. ¿Qué hacemos si nos cortan las visas y las Mastercard? ¿Qué pasa si vamos a comprar el Alibaba y no podemos comprar? ¿Qué pasa si vamos a un supermercado y no podemos comprar porque no hay plata? Podría ser un choque económico súper grande. Eso es lo que le pasó a Rusia. Las personas estaban tan indexadas a tecnología que los medios de pago para el metro en Rusia tenía que pagarse con los teléfonos y les conectaron los medios de pago. Y eso significa presiones o elementos internacionales que hoy día nos pueden pasar o le pueden pasar a cualquier mundo. Eso se llama dependencia. Eso no se había visto en la guerra económica o financiera, no se había visto nunca. Hoy día Estados Unidos tienen la capacidad de dejar bloqueado a un país. Imaginen, Estados Unidos, si quisiera, podría desconectar los iPhones de todas las personas. Nos pueden desconectar porque no nos dan los updates, no nos dan ¿cómo se llaman? Los software para recargar. No, todo lo que son las plataformas de Windows, todo lo que son las plataformas de los sistemas Office. O sea, hoy día nos pueden desconectar. Imagínense, perdóneme lo locuaz, la pelota que significaría en Chile que nos desconecten WhatsApp o nos desconecten todo lo que es Facebook, Twitter o las diferentes herramientas. Esas son herramientas hoy día que se pueden ocupar en términos de guerra. ¿Cuál es la contraofensiva que va a emplear Rusia? El ciberataque, que es posiblemente lo que deben estar planeando. Como no tienen las tecnologías y pueden bloquear a tu oponente contraataca y el contraataque es a través de los ciberataques. Por eso que hay que analizar esto de la guerra económica financiera desde otra perspectiva. Veamos algunos efectos específicos de la guerra. El primer efecto está relacionado con el energético. ¿Por qué energético? Tal como lo decía, porque Europa depende
en un 40 o más por ciento depende de los suministros de hidrocarburos desde Rusia. Por lo tanto, el país más expuesto desde el punto de vista energético no somos nosotros, caso latinoamericano Chile, sino que derechamente es en el caso de Europa, es la ciudad más expuesta o los países más expuestos desde el punto de vista de energético. Ahora, existe un contrasentido desde el punto de vista energético. Estados Unidos prohibió la importación de petróleo desde Rusia, pero resulta que Europa, aún en conflicto, sigue importando petróleo desde Rusia. Entonces, eso se llama qué incongruencia. Si estamos aplicando sanciones, ustedes no la aplican. Claro, pero si depende mi calefacción, depende mi modo de vida, depende del petróleo ruso, no lo puedo cortar porque me estoy, digamos, castigando yo mismo. Por eso es tan importante la acción económica o política que tomen los países, sobre todo lo que le pasó a Alemania, que cerraron las centrales nucleares y hoy día dependen del petróleo ruso. Esas son decisiones de largo plazo, pero esas decisiones hoy día están causando problemas y pueden generar más allá de las expectativas que pensaron los alemanes. ¿El petróleo ruso se va a vender? Sí, sí se va a vender. Hoy día existe lo que se llama vender con bajo precio. Lo ha hecho Irán. ¿Qué es lo que hace? Pone órdenes de compra a bajo precio con descuentos 30-40%, lo pone a través de otros países. Por lo tanto, la intermediación del petróleo se va a dar igual. Y eso es lo que se estima, que esa intermediación pueda tender a bajar los precios internacionales del petróleo hoy día. Pero que existe intermediación o los países bloqueados, o en el caso de las sanciones, ¿pueden hacerlo? Sí, lo han hecho históricamente, lo ha hecho Irán a través de vender a través de terceros países con descuento las órdenes de compra de petróleo. Así que no crean que no se ha hecho últimamente. Vuelvo respecto a los alimentos. Tanto Rusia como Ucrania es el granero de Europa. Y como son el granero, las importaciones van a afectar muy fuertemente, sobre todo en respecto a los precios del trigo y maíz. Por eso estamos viendo un aumento del pan. Por eso la marraqueta cuesta más caro, porque los precios internacionales están subiendo y los países, no es que Chile compre trigo primeramente desde Europa, pero el problema es que los otros países están comprando y normalmente cuando usted ve crisis acapara o se genera autostock y al generar autostock empieza a subir indirectamente los precios en forma internacional. ¿Ok? También hay que considerar que tanto Rusia como Ucrania son el segundo país productor de aceite de girasol y representan más del 60% de la producción mundial. Por eso que también vemos que están aumentando radicalmente sobre los precios de los últimos 14 años, los precios han aumentado. Esta es la razón fundamental. Y otro elemento que son importantes, tanto Rusia como Ucrania, es el tema de los metales. En general, lo que producen en general en términos de producción son uno de los mayores productores, por ejemplo, latas de aluminio, cables de cobre, no cobre, cables de aluminio, componentes componentes o piezas para automóviles. Es el cuarto exportador global de aluminio y uno de los 5 principales productores de acero, níquel, paladio y cobre. Y Ucrania también es uno de los mayores productores o importantes productores de metales que tiene relación con la exportación de paladio y platino. Por lo tanto, podríamos decir que Ucrania vamos a ver principalmente aumento en los productos enlatados y principalmente en los cables de cobre. Ahí entra toda una relación de por qué no producimos nosotros y toda la coyuntura que siempre hemos hablado a nivel mundial. Lo que se ha notado en la economía, como decíamos, lo dije anteriormente, un aumento del aluminio de un níquel cercano al 30% desde que se inició el conflicto entre estos dos países. Otro elemento que ha aumentado el precio, y esos son elementos de resguardo en la economía. Cuando hay crisis, uno toma elementos de resguardo. Uno de los elementos de resguardo es el oro. Y el oro también ha aumentado muy fuerte, cerca de los $2.000 la onza de oro. Por lo tanto, vamos viendo algunos efectos. Y por último, importante es el neón. Ucrania es uno de los principales proveedores de lo que se llama gases raros purificados, como lo que se llama el critón y el neón. El neón es especialmente importante para la fabricación de semiconductores. Ucrania representa, hasta antes de la guerra, el 70% de las exportaciones globales de gas neón purificado, que se utiliza principalmente para crear láseres que graban los patrones de los semiconductores, y más del 90% del neón utilizado para la industria de chips, principalmente en Estados Unidos y en el mundo. Por lo tanto, si ya teníamos un problema con los chips para los autos, las fabricaciones, imagínense los problemas que vamos a empezar a tener ahora, y hoy día todo, hasta un refrigerador, trabaja con chip. Entonces, sí vamos a tener un efecto real del punto de vista internacional. Bajemos a Latinoamérica.
Latinoamérica, en general, los efectos son bastante dispares. Yo a mi juicio, no creo que tengamos efectos financieros económicos tan grandes, salvo en aquellos que derivan de los precios internacionales del petróleo y el gas, principalmente. Ahora, esto también abre oportunidades bastante grandes. Por ejemplo, ¿qué oportunidades tenemos? Hemos tenido un ciclo y vamos a tener un ciclo por los próximos 4 o 5 años del cobre por sobre los precios internacionales. O sea, precio por sobre $4 es un ciclo inclusive mejor al que tuvimos el año 2011-12, digamos. Por lo tanto, el precio del cobre va a estar a niveles bastante grandes, lo que nos produce prácticamente un nivel de ingreso bastante superior. Por lo tanto, aquí hay que ver lo bueno y lo malo por un lado. Por un lado perdemos, por otro ganamos. Argentina también puede convertirse en un granero complementario y como fue en la Segunda Guerra Mundial, de maíz y trigo. Por lo tanto, puede ser un segundo granero para los efectos que puede producir la disminución de la producción, sobre todo en Ucrania. Pero no creo que vaya a haber un efecto radical mayoritariamente en la economía latinoamericana producto de esto. Sí hay un efecto secundario, que es la inflación, que la inflación no deriva del conflicto ucraniano, deriva de las malas políticas latinoamericanas y deriva de las malas políticas financieras que son constantes en Latinoamérica, no producto del conflicto de Ucrania. Les doy un ejemplo. La inflación que ha tenido Argentina en los últimos 20 años, en el último año, la inflación de Argentina en el último año equivale a la inflación de 20 años de Chile. Es decir, Argentina se gasta en un año la inflación de lo que nosotros hicimos en 20 años. Por lo tanto, a veces menospreciamos del punto de vista económico el efecto del Banco Central en Chile y el efecto del control de la inflación. Solamente le di una cifra con comparación, porque no podemos hablar siquiera de Venezuela, que estamos hablando de un efecto no calculado que es del 2000% anuales de inflación, ni siquiera es calculable. Digamos, por más que le quiten 20 ceros a los billetes, no tienen ningún valor y al final las economías terminan dolarizándose. ¿Qué pasa entre Chile y Ucrania? En general, nuestra relación con Ucrania, prácticamente, si uno ve las cifras con Rusia y Ucrania, nosotros estamos dentro de los niveles estamos hablando de exportación. En Ucrania para nosotros representa el lugar 65 con $26 millones y Rusia el lugar 20 con $623 millones. Por lo tanto, en general, no son, digamos, tan representativos. Principalmente con Ucrania, ¿qué exportamos? Mejillones, salmones, mezclas de vino blanco, vinos tintos, y principalmente, más diría, está radicado entre vino y salmones, digamos, pero el efecto no es muy grande y no tiene ninguna relevancia. ¿Cuáles son lo que nosotros exportamos desde Ucrania? Tapas roscadas, alabado electrodomésticos, elementos para preparar café, ventiladores, aceites lubricantes, artículos de confitería, artículos de madera y un poco cerveza, más bien más que cerveza, la malta. Eso importamos desde Ucrania, pero sin ningún valor representativo que pueda afectar nuestra economía o que en realidad sea un efecto fuerte, digamos, no va a afectar. No es así y hay que tener en consideración que nosotros tenemos otro país. Sí nos afectaría a China en ese aspecto bastante más grande, digamos, lo que nos puede afectar. Una parte acá es lo que ha pasado con la guerra, lo que son la guerra económico-financiera. Conversábamos recién de que hoy día los conflictos, como nunca en la historia, puede ser mundial, a lo mejor existió y no lo estamos viendo, pero no existió, es lo que se llama la interconexión de las economías. Y esa interconexión puede ser sumamente peligrosa, lo que hablamos de la continuidad operacional. Esa interdependencia de la economía fue el factor que está usando los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Europa, para dejar desconectados a Rusia los sistemas internacionales. Cuidado, no olvidemos, por favor, la historia, lo que le pasó a Alemania después del Tratado de Versalles, que la aislaron económicamente y eso derivó en la Segunda Guerra Mundial. Las causas profundas de la Segunda derivan de las sanciones que aplicó el Tratado de Versalles a Alemania, que la dejó aislada de las zonas productivas. Entonces, por favor, no olvidemos que las sanciones hoy día, sobre todo los efectos, son de manera que los bancos puedan ver que los dineros fueran transferidos y actúen con bancos corresponsales.
El SWIFT trabaja en más de 120 países a nivel mundial. Por lo tanto, es el código internacional para hacer transferencia de fondos. Hoy día a Rusia le cortaron el código. ¿Rusia tiene su propio código? Sí, pero no tiene relevancia en el mundial. ¿China tiene un propio, el equivalente SWIFT? Sí, también lo tiene, pero no son para la empresa internacional. Imagínense que yo quiero importar y me tienen que pagar. ¿Cómo le importo a Rusia mercadería? ¿Cómo me la paga? No creo que salga una persona en un avión volando con el maletín de billetes. Y eso también a nivel económico significó que Rusia, preparándose para esta guerra, porque tiene que estar preparado, digamos, los países occidentales le bloquearon toda la reserva internacional, porque a la larga le bloquearon el sistema financiero. Ahora, estamos hablando a nivel internacional, sí, pero esto también llega a las personas. Le bloquearon las tarjetas Mastercard, le bloquearon las visas y le bloquearon todos los instrumentos de pago. Inclusive hay bancos rusos que tenían filiales en Europa que ya quebraron, porque no pueden seguir funcionando. Es decir, los desconectaron de las plataformas. Y eso que no han sido desconectados totalmente. Hoy día, con la potencial de interconexión, yo puedo desconectar y dejar en la oscura a un país, digamos, en términos financieros. Lo segundo que hicieron fue la limitación de los bancos rusos a crédito internacional. Te cerré las plataformas de crédito. Lógicamente, si me van a cerrar las plataformas de crédito, tengo que ahorrar plata. Por eso que mi percepción, y yo creo que algunos la lista lo mismo, que esta guerra, del punto de vista económico, financiero, como guerra financiera, no se preparó desde hace un año. Viene desde hace por lo menos del 2014-2015 preparándose para este conflicto. ¿Cuánto dura esto? Depende de qué tan indexada esté la economía rusa para aguantar el chaparrón que viene. La tercera es la presión a la empresa rusa en los mercados bursátiles internacionales. ¿Qué significa? Pararon todas las transacciones. No te compra acciones. Hay empresas que vendieron las acciones y se las dejaron a los rusos. Toma, ahí está, entregaron las acciones. Vean todas las empresas que salieron de Rusia. Todas las firmas de auto, todas McDonald's, todas las firmas embotelladoras. Eso significa que dejan a Rusia sin capacidad productiva. Les doy un caso simpático simplemente para ser coloquial. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos bloquearon la producción de Coca-Cola en Alemania y Alemania, teniendo las máquinas productivas, sacó la Fanta. Y la Fanta deriva de que los americanos no le entregaron los materiales para producir Coca-Cola, simplemente como algo jugoso. Por lo tanto, vamos a ver qué han inventado los rusos para seguir con la economía funcionando. Siempre, por favor, en términos económicos, hay un mercado alternativo. Los productos los pueden sacar por Rusia o los pueden sacar por otros países. Acaba de anunciar la semana pasada la India que va a comprar el petróleo ruso. Entonces también tienen un eje que antes olvida, que el eje de la India como potencial económico. Por lo tanto, dijo, no te preocupes, yo compro lo que no quieren comprar, los compro yo. Por lo tanto, aquí siempre hay intermediación y países que se pueden aprovechar del conflicto de una u otra manera. Lo cuarto es la paralización de los activos bancarios de Rusia, tanto públicos y privados. Lo que hicieron es expropiar en parte los bienes rusos que están en el extranjero, tanto de privados como de los oligarcas. Eso tampoco es algo que se había hecho anteriormente. Por lo tanto, esto ya se hizo y lo que están haciendo es atosigar o hacer presión para que Rusia entre a negociar con Ucrania o se termine el conflicto. Pero esto puede producir en términos económicos un colapso o una crisis más allá en la economía rusa. La economía rusa, después de la caída del muro de Berlín o la disolución de la Unidad República Socialista, originó que la economía rusa nunca ha sido tan potente como uno se imagina. La ve fuerte desde el punto de vista militar, pero no desde el punto de vista económico. Otro elemento fue lo que se llama la provisión de movilidad en las líneas aéreas rusas. ¿Qué significa? Cerraron los espacios aéreos. Eso significa técnicamente que las empresas rusas van a quebrar. ¿Por qué? Porque es imposible, salvo que el gobierno la sustente, pero no pueden seguir volando. Es más, está en el conflicto con la línea aérea rusa que el material de vuelo es occidental y los repuestos son occidentales, es decir, por más que quisieran volar, están sin repuestos. Por lo tanto, vuelve a insistir el tema de la interdependencia, lo que se llama la capacidad operacional. Y por último, otro elemento importante son el acceso a las plataformas internacionales. Esos son, a mi juicio, los más efectos. Antes de terminar, quisiera ver un aspecto que se llama mito y leyenda. ¿Por qué mito y leyenda? Estamos hablando del precio del petróleo y he escuchado a muchos analistas decir en la televisión, por primera vez el precio está en valores internacionales, esto nunca se ha visto. Mentira, eso no es cierto. Porque el petróleo Brent en el año 2008, en plena crisis, cerca del 14 de julio, el petróleo Brent, tanto como el WTI, llegaron a $146 el barril.
Entonces, sí, bueno, pero ¿por qué la benzina el 2008 estaba más barata y hoy día, con el precio que hoy día está más cara? Simplemente porque tenemos el tipo de cambio de 800 pesos. Y más encima, los mercados internacionales se ponen restrictivos. Entonces, no es solamente el precio, sino que a quién le puedo comprar el petróleo y a qué valor se lo puedo comprar, cómo proceso el petróleo y convierto eso en gas o convierto en benzina o otros materiales. Pero que el petróleo ha estado más alto a nivel mundial, sí, se ha estado. Lo que pasa es que nosotros vivimos lo que se llama una década de tranquilidad. Si uno ve los valores promedio, entre el 2009 y el 2014 estuvieron cercanos a los $100 el barril. Pero si vamos del 2015 hasta el 2021, estuvo cercano el 2015 a 50, 2016 a 30, 2017 a 53, 2018 a 70, 2020 cercano a 40, el 2021 ya sube a 70 y hoy ya se disparó por la crisis. Pero hablar de que nunca el precio del petróleo estuvo en los precios que está, eso no es analizar la estadística. Y eso es importante. ¿Por qué tenemos problemas hoy día? No solamente por el precio del barril, lo que está costando, el acceso a los mercados y lo más importante es la tasa de intercambio comercial que tenemos. Hoy día nosotros trabajamos en pesos y el peso está cercano a 800 pesos. Cuando compro a 800 pesos es diferente comprarlo a 500 pesos como llegó a estar 4.29 en el año 2008. Esa es la razón del aumento de los precios y la restricción de los mercados. Por lo tanto, entendamos en el fondo cuáles son los efectos que podamos tener en términos que llamamos mito y leyenda. En general, como conclusiones, no olviden que la guerra va a existir y la guerra va a existir sobre todo en aquellos países que históricamente han tenido problemas limítrofes, problemas geopolíticos y eso es algo. Por lo tanto, la disuasión o los elementos de disuasión son importantes porque si no arriesgamos a perder la continuidad operacional, la condición de vida o perdemos la condición de Estado-nación en caso de un conflicto potencial. Con respecto a la economía, países principalmente afectados van a ser Europa por la dependencia que tienen de Rusia y de Ucrania de lo que se llama los que son los hidrocarburos, principalmente petróleo y gas. A nivel latinoamericano no veo un efecto global, salvo inflación que ya viene por el efecto de la pandemia. Y lo que vamos a ver y va a tratar de hacer los países es controlar la inflación. La inflación es la peor guerra que uno puede sufrir un país, porque eso significa el colapso de todo lo que conocemos en términos de los precios, y eso podría generar colapso mucho más grande que inclusive una guerra en términos económicos. Les quiero agradecer. Espero que se hayan por lo menos una visión diferente y quedo en los próximos minutos atentos si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo que les podría contestar o alguna pregunta que quisieran que les comentara. Muchas gracias, profesor Jorge Garrido. La verdad que la presentación ha sido bastante clara, precisa y tenemos varias preguntas dentro de nuestro chat. Quisiera principalmente consultarle en forma muy resumida, ¿cómo entiende usted, cómo podría definir lo que es la guerra económica? La guerra económica, o lo que decíamos, son las acciones que toman los países contra otro país para lograr vencer la voluntad. ¿Sobre la base de qué? De poner restricciones o limitaciones al funcionamiento económico de otro país. Como hablábamos, y yo les comentaba cortito, con respecto a, por ejemplo, en el fondo, ¿cómo hago para yo debilitar la economía del otro país o que no funcione? La restringo, la aprieto de alguna manera. Y lo que hablábamos hace poquito cuando conversábamos respecto a lo que están haciendo hoy día con Rusia, el embargo comercial, limitar los flujos capitales, que no saquen ni entren ni salgan flujos, sanciones económicas de diferentes tipos, o la guerra comercial, no te vendo suministro. En el caso, uno piensa, si bien es cierto, hay hoy día plantas productivas en China o en otros países, pero las ideas básicas respecto a los chips o la producción son americanos. Entonces, al ser americano, yo te restringo, no me importe, no restrinja. Ahora, aquí viene cuánto va a ganar China con esto, porque China es lógicamente alguien que podría actuar de intermediario en términos de actuar para que puedan pasar los productos que están vetados a Rusia. Pero la pregunta era, yo restringo a una economía sobre la base de limitarle la acción financiera económica y así, lógicamente, con eso debilitar a mi adversario que está al otro lado o de alguna manera debilitarlo de alguna forma. Eso es en el fondo lo que tiene relación a lo que se llama una guerra económica o financiera. Y definitivamente, si uno ve lo que está haciendo Estados Unidos y así lo declaró Rusia,
me están haciendo la guerra. No del punto de vista en el terreno con tanques o misiles, sino que del punto de vista comercial, que es una guerra también. Muchas gracias, profesor. Tengo otras consultas y agradecemos la innumerable cantidad de preguntas que nos han planteado nuestros asistentes a este webinar. Y quisiera, por razones de tiempo, ya estamos pasados en el tiempo, pero para no dejar pasar las preguntas, por ejemplo, el caso de Victoria nos consulta, profesor, Putin con seguridad sabía que tendría que enfrentar sanciones económicas desde Occidente. ¿Cree usted que se preparó bien o subestimó la capacidad de Occidente? Yo creo que uno tiene que ponerse en la mentalidad de él. Es difícil pensar porque tendría que estar allá, pero yo creo que Putin se preparó. Yo creo que no es una persona que no tenga la inteligencia suficiente. Sus estados mayores y los generales han participado en guerra. El ministro, sobre todo el jefe de Estado Mayor del ejército ruso, ha participado en otros conflictos. Por lo tanto, y han estudiado los conflictos y tienen estados mayores que se preocupan de analizar los conflictos. Por lo tanto, al analizar, debió haberse preparado y entendía las sanciones que iban a hacer y por eso de haber guardado reserva monetaria, financiera y entender qué iba a hacer en los diferentes escenarios. Eso es algo que se hace y el no hacerlo yo creo que no está en la mentalidad de Putin, ni mucho menos sabiendo como buen jugador de ajedrez que. Lo que sí hay cosas que no estaban previstas, que yo creo que es algunas desconexiones internacionales. Por ejemplo, que empresas lo empezaran a desconectar. Eso no creo que haya estado en los escenarios y son escenarios que yo tampoco puedo haber previsto y la envergadura. Por ejemplo, muchas personas, y me declaro yo mismo en algunos casos, y trabajo en el área financiera, la implicancia que tenía el SWIFT. El SWIFT, nadie, yo creo que muy pocas personas entendió el significado del SWIFT, inclusive que era belga, hasta el día que se implementó. Nadie sabía ni siquiera lo que significaba SWIFT. Para SWIFT, no, mándate un SWIFT, pero nadie entendió la potencialidad como herramienta estratégica de guerra económica que podía tener. Eso significa dejar aislado en términos transaccionales a todas las personas y a los bancos rusos. Eso es un elemento que hoy día está en la mesa que no había estado anteriormente. Por lo tanto, yo creo que lo previó, pero hay cosas que a lo mejor los analistas coinciden en que no previó el largo de la guerra, no previó los efectos económicos y no previó algo que es súper importante, la voluntad de lucha del pueblo ucraniano. Ucrania, como les comenté al principio, estaba dividida en una zona más ligada a Occidente y una zona más ligada al este, a prorrusa. Pero algo que no tenía previsto es que se unieron como país, algo que no lograron, inclusive desde la independencia de Ucrania, que hoy día entendieran que Ucrania es un país y se unieron bajo una bandera. Y eso es un elemento de lucha de todos los puntos de vista que yo creo que va a dar que hablar y para todos los analistas de recursos humanos, súper interesante. Pero el factor de lucha, de entender que representamos una nación y un Estado, es tremendamente relevante cuando se genera un conflicto. Y eso, más que la guerra económica, yo creo que ese elemento no estaba en la mesa, sobre todo porque pensó que las provincias más del este se iban a aliar directamente con Rusia porque tenía la tendencia hacia el lado ruso. Pero eso no pasó y hoy día hay una unidad en términos integral de Ucrania como país, que no estaba desde hace muchos años, inclusive desde su creación como Estado independiente. Perfecto, gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de Jorge, dice, buen día a todos, gracias por la completa exposición. La Tercera de hoy publicó una entrevista al académico británico Taras Cusio, quien dice que la guerra se decidirá por el colapso de la economía rusa. ¿Estás de acuerdo? Depende estoy de acuerdo, pero depende mucho cuánto se haya preparado Rusia para este conflicto y cuánto haya preparado Rusia la economía. Hay una cosa que se ve en los mercados internacionales, que la economía sigue funcionando, lo que uno actúa son con mercados secundarios. Lo que te hablaba Irán, la economía de Irán, por mucho que esté embargada, sigue funcionando y sigue exportando petróleo. Lo que pasa es que lo hace con descuento y lo hace por países terceros intermediarios. Por lo tanto, no está aislada en términos económicos, sigue funcionando y tiene una economía que funciona. Rusia lo que va a hacer es ver por dónde saca sus productos en forma de intermediario o terceras personas, posiblemente con descuento. Ahora, puede ser que los análisis estén dando cuenta porque Rusia, a través del gasto militar que sometió la guerra económica, comercial de guerra, sobre todo a nivel de armamentista, con Estados Unidos, con la guerra de las galaxias y todas las iniciativas que había estado Estados Unidos, Rusia empezó a gastar y el colapso económico en parte de la Unión de Repúblicas Socialistas derivó de un impacto económico y puede que este impacto se vuelva a sustentar. Ahora, ¿hasta dónde está dispuesto el pueblo ruso a aceptar las limitancias que tiene hoy día?
Las limitancias de la guerra en Europa se vivieron después de la Segunda Guerra Mundial durante muchos años, lo mismo que en Rusia. Pero hoy día la gente es joven, hay otra edad etaria. Y la edad etaria hoy día no está dispuesta a no tener Facebook, no está dispuesta a no tener Twitter, no está dispuesta a las redes sociales, y no está dispuesta a no tener Facebook, no estar dispuesta a determinadas cosas, no están dispuestos al sacrificio. Y eso puede originar un colapso un poco más indirecto que del punto de vista económico. Pero que hoy día las sanciones son fuertes y son mayores de las que se prevían, sí, inclusive mayores de las que muchos académicos pensaban que se podían implantar, y hay algunas cosas que nosotros pensábamos que no tenían ningún efecto en la economía que sí tienen. Por ejemplo, el tema de los mercados de capital a través del SWIFT. Perfecto. Claudio nos dice, sin duda la Federación Rusa tardará mucho en recuperarse de las diversas sanciones en su contra, al igual que Ucrania por los efectos de la guerra. La pregunta es, ¿cuánto podrá tardar el orden mundial en recuperarse de los efectos de la guerra y de las mismas sanciones a Rusia? Ahora, depende dónde afecte el efecto. En Latinoamérica es un efecto menor. El efecto mayor está en Europa y sobre todo en la economía ucraniana. O sea, la economía hoy día ucraniana fue destruida, digamos, o sea, como está, el país paró y toda una guerra. Hay una medición económica que no está hecha y que después van a medir, yo creo, es cuál es el efecto de la guerra en Ucrania, cuánto perdió el Producto Interno Bruto por la guerra, y eso no está metido en la economía y eso se sacó. ¿Cuánto cuesta una guerra? Si lanzar un misil no es barato. Y hoy día usted veía las baterías de artillería, cómo lanzaban misiles a destajo, la cantidad de líneas logísticas que tienen, aviones, buques, eso no es gratis. Y eso hay que prepararlo, eso, combustible, aviación, eso no es un tema menor en términos del costo de la guerra. Es difícil medirlo porque se llama lo que se llama costo oculto, que son costos que no vamos a ver y nadie va a transparentar. Pero empecemos a contar cuántos misiles han tirado, cuántas piezas de artillería, cuántos aviones han derribado, y vamos a empezar a sumar que en realidad aquí hay una destrucción de tema económico fuertísimo en términos de lo que es la capacidad militar o el tema del gasto militar, sobre todo ruso. Como digo, yo creo que comparto la opinión, vamos a ver cuánto dura. Como dije, yo creo que hay que ver si Rusia estaba preparado y cuánto estaba preparado para esto. Pero si Perfecto. uno piensa en términos reales de que uno va a iniciar el conflicto y que este conflicto se inició una preparación del 2015 o 14 para adelante, yo creo que esto se preparó. Vamos a ver cuánto dura o cuánto es el efecto real de las sanciones. Gracias, profesor. Tenemos una última pregunta, tenemos varias más, las vamos a contestar por el chat posteriormente. La última dice, de Esteban, dice, Jorge, buenos días, gracias por tu completa exposición. Mi pregunta es, ¿cómo puede aprovechar China esta condición económica, en particular en respecto de si, en su propio beneficio, respecto a la importancia relativa de la economía global? Muchas gracias. Yo creo que Chile tiene potenciales muy grandes y hay que entender cuando uno analiza geopolíticamente y geoestratégicamente, y nosotros lo que me falta un poquitito que nosotros como país pensemos geopolíticamente y geoestratégicamente. Puede ser porque cuando se habla de geopolítica o estratégica más tal y más al ambiente militar, pero hoy día hay que pensar geopolítica y geoestratégicamente. Nosotros tenemos potenciales geoestratégicos. ¿Cuáles son? Minería. Minería es un potencial, tenemos beneficios mineros. Hoy día el potencial de los commodities, sobre todo cobre, que está sobre los $4, era impensado hace un par de años. Piensen que el presupuesto de la nación en los años 80 se hacía a 0,68 centavos la libra de cobre. Y hoy día estamos hablando por sobre cobre. Estamos hablando de 400% más de lo que se da en términos de precio. Entonces, cuando uno habla de esas dimensiones de precio, nosotros deberíamos aprovechar los potenciales que tenemos en términos de país, en términos de los temas mineros, porque somos estratégicamente muy buenos. Somos estratégicamente muy buenos en determinadas partes de la agricultura, no en todas, pero sí somos parte estratégicamente buenos en términos de agricultura. Tenemos como Chile las reservas más grandes de agua dulce del mundo, junto con Argentina, pero tenemos reservas extraordinarias de agua dulce, que hoy día con el tema de la sequía van a ser importantes. Tema otro importante, nosotros ya deberíamos trabajar en tema hídrico, en tema de generar plantas desalinizadoras. Si por más que aleguemos contra lo que es el medio ambiente o que viene la sequía, bueno, pero si ya viene ya, si no, eso es un parte de la causa. Por lo tanto, para mantener la operacionalidad de Chile como país, tenemos que ya ir pensando en plantas desalinizadoras y pensar estratégicamente, como lo hicieron los países árabes, como lo ha hecho Arabia Saudita, como lo hizo Israel, en pensar en mecanismos de desalinizar agua y desarrollar. Imagínense, Israel es exportador en términos agrícolas.
Israel no tiene agua, entonces, ¿de dónde la sacaron? Entonces, hay que ver temas hídricos que son importantes. Por lo tanto, sí tenemos potenciales, pero hay que definirlo. Hay que definir cuáles son los potenciales estratégicos que tenemos como país. Nosotros somos plataforma de servicios. Nuestra gente, independiente que hay críticas contra la educación, nosotros tenemos gente muy preparada. Hace 30 años atrás, una persona que era un junior, con suerte tenía octavo básico. Hoy día no hay ningún junior que no tenga octavo básico o no sepa redes sociales o no sepa términos de tecnología. Entonces podríamos aprovechar eso para hacer plataformas, por ejemplo, de servicios para Latinoamérica o para el mundo. Y eso sí, por ejemplo, plataformas para servicios mineros. Hoy día minera es robótica, la minería es robótica, por lo tanto hay un desarrollo tecnológico que podemos hacer y exportación de conocimiento al mundo que son importantes. Por lo tanto, yo creo que así como tenemos costo por indexación de petróleo, tenemos otros donde tenemos potenciales muy grandes que todavía podríamos desarrollar en términos económicos. Otro potencial de desarrollo es el turismo. Los que conocen vayan a Tierra del Fuego, la cordillera de Darwin, todo lo que es, todos los potenciales que hay son realmente extraordinarios. Si no, pregunten, vayan al camino que está construyendo el Cuerpo Militar del Trabajo en la zona de Yendegaya. Es impresionante. Yo creo que nosotros ni sabemos lo que están allá. Vayan, yo he hecho el camino completo de Porvenir hasta Yendegaya, hasta prácticamente lo que está al frente de Tierra del Fuego, y es impresionante. Las torres del Paine serían, digamos, un montecito chico en comparación, digamos, coloquialmente, a lo que es efecto turismo en la zona de Tierra del Fuego. Por lo tanto, sí hay desarrollo, pero eso tenemos que desarrollarlo con perspectiva de futuro. Y otro tema súper importante son de las plataformas continentales, y un efecto que hay que tener cuidado, hay que analizarlo, porque hoy día no se olviden que la guerra económica o las guerras de pensamiento existen, y ya tenemos algunos planteamientos con respecto de Argentina, otros países, con respecto a las plataformas continentales. Y las plataformas continentales son desarrollo futuro de hidrocarburos, petróleo o de exploraciones y de proyección a la Antártida. Por lo tanto, no hay que descuidar algunos elementos que son súper relevantes. Muchas gracias, profesor. Tenemos más preguntas en nuestro chat. Lamentablemente, por razones de tiempo, estamos un poco complicados, pero vamos a contestarla internamente. El profesor Jorge Berrío va a responderlas a cada uno de los que las han formulado. Y agradezco la alta asistencia y el interés que han demostrado justamente por plantear distintas preguntas en una exposición bastante clara, precisa y que nos deja muy claro respecto a este concepto de la guerra económica, esta guerra comercial, que es una arista más de lo que es la guerra propiamente tal en el ámbito militar. Bueno, finalmente hemos llegado al fin de esta primera jornada de nuestro primer webinar año 2022. Y en nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile, quiero agradecerles de todo corazón a todos los participantes y recordarles que el CECIM realiza y difunde diversos productos académicos como estudios estratégicos, la revista Escenarios Actuales y también productos que aparecen en formato audiovisual como son CECIM en 2 minutos. Y están abiertos a que cada uno de ustedes pueda tener acceso a esta información, a nuestro trabajo que estamos desarrollando. También quiero dejarlos invitados a entrar a la página web del CECIM, www.cecim.cl, y a seguirnos en las redes sociales como CECIM Chile, en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y les repito, estamos muy agradecidos con su asistencia, agradecemos al profesor Jorge Berrío y esperamos encontrarnos en un segundo webinar en el mes de abril. Que estén muy bien y hasta pronto.